de Almirante Brown y San Vicente. Un cordial saludo para todos. Vamos a esperar unos segunditos hasta que los hermanos comiencen a sumarse. Vamos a escuchar un poco de música para empezar con esta enseñanza del día de hoy, predicar con el poder del Espíritu Santo. Así que a los que se van uniendo, bienvenidos, buenas tardes a todos. Vayan trayendo su mate, vayan trayendo su Biblia, vayan trayendo algo para anotar y escuchamos un poco de música para poder esperar a algunos hermanos que se van sumando. Y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios. Y mi vida te alabo, bendito Señor. Ahí se van sumando los hermanos. No sé si se escucha bien y se ve bien. Cualquier cosa me van escribiendo, así los voy viendo. Esperamos unos minutitos nada más y empezamos con la enseñanza de este día. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Ahí se siguen sumando, ya vamos a empezar. Tú has sido precioso para mí, precioso. Alejandra Ledesma, bienvenida. Para mí, Se ve y se escucha bien, gracias Señor. has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Unos minutitos que se sigan sumando los hermanos y comenzamos. Hola Silvia, ¿cómo estás? Para él vivimos, y si morimos, para él morimos, y si vivimos, para él vivimos, y si morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos Silvia desde Lavallol. La iglesia San Francisco por ahí, ¿no, Silvia? María Torres, buenas noches. Capilla Medalla de Monte Grande, creo que es la de allá al fondo, ¿no? Bendiciones a todos los hermanos. Unos minutitos y empezamos. Vamos a cambiar la música mientras que esperamos a los hermanos. necesitado, no encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Vamos poniéndonos en la presencia de Jesús. Que debo seguir, Señor, por mi bien.
pusiste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, Cristo, es lo que pido de ti. Bueno, vamos preparándonos entonces para empezar con esta enseñanza. ¿Qué tal, queridos hermanos? A los que se fueron incorporando, el Señor los bendiga. Trajeron su Biblia, trajeron para anotar, trajeron su mate para compartir, mientras que vamos juntos tratando de ver qué es lo que Dios nos trae de regalo para hoy. El tema de hoy que vamos a tocar, vamos a la predicación con el poder del Espíritu Santo, aquí por la Vicaría de Almirante Brown. Bien, primero vamos a ir entendiendo toda esta frase, ¿no? Predicar con el poder del Espíritu Santo. Vamos primero a analizar un poquito qué es esto de predicar. ¿Qué es predicar para ustedes? Bien, vamos a decir primero que predicar es una palabra. A mí me gusta mucho buscar la etimología de las palabras, lo que quiere decir. Predicar, la etimología, la raíz, es una raíz griega, kerizo, que quiere decir proclamar, divulgar. O sea, aquel que predica es el portador de noticias, el portador de buenas noticias en el lenguaje cristiano, ¿no? Aquel que lleva la buena noticia a otros en el nombre de Jesús. En la Biblia tenemos esta palabra claramente identificada. Yo voy a dar dos ejemplos. Vamos a leer primero, anótatelo por ahí, Isaías 61:1. Isaías 61:1, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres, a sanar los corazones destrozados, a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Aquí, en otras versiones, dice claramente, en vez de proclamar, dice predicar. Predicar, proclamar, ser portavoz, ¿no? Dijimos eso. La segunda lectura es en Mateo 4:17. Escuche, Mateo 4:17, anótelo por ahí. Dice: desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que empezó haciendo Jesús? A predicar, a proclamar, a divulgar el mensaje del reino de los cielos. Tenemos por ahí en otras lecturas, pero estas dos lecturas, ustedes anótensela, que es donde claramente
la Biblia nombra esta palabra predicar, ¿no? Y vemos cómo en aquellos que anuncian, esto lo vemos también en diferentes textos de la palabra de Dios, del Evangelio, que vemos que en aquellos que anuncian, que proclaman, que son portavoces de la palabra viva de Jesús, los acompañan signos de poder. Y aquí podemos centrarnos en algunos personajes que son muy conocidos por todos. Primero, en San Pablo. Pablo dice que, cuenta la palabra, que sus ropas eran llevadas a otro lado y puestas sobre los enfermos, y los enfermos se sanaban. Pedro, cuando pasaba caminando entre las multitudes, a su sombra curaba a los enfermos, ¿no? Hay una canción, ¿no?, que habla de la sombra de Pedro, ¿no? Que no era la sombra, que no era Pedro, sino era el Espíritu del Nazareno, era el Espíritu del Señor, que habitaba, que estaba con Pedro. No eran las ropas de Pablo, pero era el Espíritu de Jesús que estaba en Pablo. También vemos en Apolo, podemos leer en Hechos, anótelo, léalo después, Hechos 18 del 24 al 26, ¿no?, donde comenta quién era Apolo. Apolo era elocuente, tenía mucha expresión, conocía bien las escrituras, pero no era Apolo. De hecho, Apolo fue, Aquila y Priscila, que era un matrimonio que trabajaba con Pablo, fueron a instruirlo, Apolo. Lo escucharon y dijeron, le falta algo. Y se acercaron para bendecirlo con su experiencia y su sabiduría de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Apolo? Apolo humildemente recibió la enseñanza de estos hermanos. Y este es uno de las consignas más importantes que tiene que tener todo aquel que predique con el poder del Espíritu. ¿Cuál? La humildad, ¿no? Ser humilde, no ser creído, yo soy el predicador, yo soy el único que sé, esta es la única forma de predicar, esta es la única forma de comunicar. No, mi hermano, no. Aquel que es impulsado a anunciar, a predicar, a proclamar la palabra de Dios por el Espíritu Santo, es tan libre como el mismo Espíritu, porque el Espíritu, dice la palabra, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. No podemos tener enjaulado ese Espíritu Santo. Y así el que predica con el poder del Espíritu siente en su corazón, en su alma, esta presencia del Espíritu que lo hace libre, que lo hace portavoz, que lo hace comunicador del mensaje del reino de los cielos para los que más lo necesitan. Amén. Si usted lo cree, diga amén. Muy bien. Bien. Todo predicador, esto también anóteselo, todo predicador es como una antena receptora. Como una antena receptora. Yo cuando a veces nos toca predicar, porque nos convocan los hermanos de algún lugar con el Ministerio Bernabé, y por ahí vamos orando y vamos preparando los temas para poder impartir, para poder ministrar. A veces con Mario, que somos los que más estamos con el tema por ahí de la predicación en el ministerio, por ahí Mario me llama y me dice, che, Leo, ¿y cómo va? ¿Y de qué te está hablando el Señor? ¿Cómo vas con eso? ¿Ya lo tenés? ¿No? Y muchísimas veces lo pueden preguntar a él, muchísimas veces yo le digo, falta, espera Mario, porque ando con el wifi desconectado, me anda mal el wifi, me parece, en casa, y no estoy recibiendo, y no estoy escuchando, no estoy sintiendo esa palabra de Dios en mi corazón y en mi mente para poder armar el mensaje y transmitirlo. Y a veces esa conexión, ¿no?, con el Señor
ese wifi del Señor es este Espíritu Santo, ¿no? Es el que nos asiste y nos tiene que asistir en el anuncio, en la predicación, en la comunicación del reino de los cielos. Entonces, el predicador, aquel que quiera predicar a este Jesús con poder, tiene que ser como una antena receptora, dispuesto a recibir, permeable a escuchar, atento al movimiento de ese espíritu para yo, si tengo que por ahí cambiar la antena, cambiarla de lugar, cambiarla de foco, hacerlo con tal de escuchar la señal que viene del cielo. ¿Por qué? Porque ese anuncio no es tuyo, hermano, ni es mío, es del Señor. Y tengo que tener certeza de que ese Señor es que está obrando y que no es mío, que no soy yo, por mi puro egoísmo. Por eso, como dijimos hace un rato, una de las condiciones principales de un buen predicador es, ante todo, la humildad. No soy yo, sino es Cristo que habita en mí. Es el Señor que está en mí y Él está comunicando por medio de este humilde servidor. Amén. Bien, dice la primera carta de Reyes, vamos a buscar en la palabra de Dios, primera de Reyes 3:9, para darle un poquito más de contexto a esto que dijimos de la antena receptora, ¿no? En la predicación. Primera de Reyes 3:9. Dice la palabra: da pues, es una súplica, da pues a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién si no podrá gobernar un pueblo tan grande? Hay otras traducciones bíblicas que dicen: da a tu siervo un corazón que escuche. Ese es otro de los elementos importantes de aquel que va a predicar con el poder del Espíritu. El saber escuchar qué cosa, a quién, escuchar la palabra, a quién, al Señor, a la palabra misma de Dios, que es Jesús. Entonces, el predicador tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Sensible a la voz del Espíritu Santo, sabiendo escuchar, sabiendo prestar atención a lo que Dios quiere comunicar. Uno de los misterios, de los elementos que hay en la predicación, digo yo para mí, ¿no? Uno de esos misterios es el poder percibir el mismo grado de asistencia del Espíritu durante el anuncio del mensaje o la predicación, ¿no? Esa libertad inusual, ¿no? Una libertad que empezamos a tener en el hablar de forma repentina, esas ideas que brotan a medida que voy hablando en el nombre de Jesús, me van llegando esas ideas, esas imágenes para yo ir adornando la predicación más allá de lo que ya la he preparado, con antelación a el lugar donde tengo que ir a comunicar, al seminario, curso, encuentro, lo que sea, retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de esa preparación que yo la he hecho en oración y todo, como soy permeable y sensible al Espíritu Santo, entonces yo comienzo a recibir por medio de Él esas imágenes, ideas, frases, palabras que Él me va comunicando, porque es lo que Él quiere que yo comunique a su pueblo, ¿no? Comienza ese deseo genuino de que Dios sea glorificado por medio de las palabras que Él está poniendo en mi boca. A todo eso, a estas cosas, ¿no? A esa libertad inusual, a esas ideas que brotan, a ese deseo genuino de la gloria de Dios, a todo eso es lo que comúnmente le llamamos la unción del predicador o la unción en la predicación. Habrá escuchado muchas veces: qué ungido que estuviste, hermano, y capaz que no tenemos ni idea
de lo que quiere decir ungido. ¿Por qué ungido, no? Ah, soy un ungido, pero ¿qué es un ungido? Más allá que el ungido es aquel que es marcado, aquel que es señalado, identificado. En este contexto de la predicación tiene que ver justamente con esto, ¿no? La unción, con esa libertad de expresión, con ese compartir lo que el Señor me está comunicando de formas nuevas y sencillas para que la gente entienda. Así, ese deseo, esa pasión interna por anunciar y que conozcan a Jesús como lo conozco yo, como la experiencia que tuve yo. Amén. Los amemos como los amemos. Los amemos libertad, los amemos idea, los amemos unción. De la forma que los amemos, no siempre tenemos conciencia de la capacitación divina. O sea, muchas veces estoy predicando y no soy consciente de esto, de esta unción. Ahora tengo unción, sigo predicando. Ahora no tengo unción, voy a parar un poco. O tengo poca unción, le voy a poner un poco más de fuerza. No, porque eso no depende de nosotros, sino que depende de Dios. No depende de mí, no depende de vos, mi hermano. Depende de lo que recibís de parte de Dios, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios que te capacita a vos y a mí, que somos incapacitados, nos capacita para poder hablarle a los hermanos. Y ahí está la glorificación. Este que no sabe nada, este que capaz que es un iletrado, este que capaz que es un analfabeto, este que capaz que se le traban las palabras, en el nombre de Jesús te está predicando, te está hablando, te está exhortando, te está enseñando, te está formando, está orando, está trabajando en vos y en todos por el poder de Dios que habita en él. Qué maravilloso que es esto de la predicación con este poder del Espíritu Santo. Amén. Así entendemos entonces, mis hermanos, qué importante que es ser asistido por Dios. ¿Y cómo nos asiste Dios? Dios nos asiste con el Espíritu Santo. Por eso el título que le pusimos a esta enseñanza, ¿no? Predicación o predicar con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando hablamos de Espíritu Santo, tendremos que ver qué encierra esta palabra, ¿no? De espíritu, más que nada, ¿no? Espíritu, porque espíritu es algo como intangible, algo que no es fácil ni de ver, ni de sentir, ni de conocer. Entonces, eso nos pasa, ¿no? Dice Santa Catalina de Siena que el Espíritu Santo es el gran desconocido de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nos cuesta la figura de papá como todo creador, como omnipotente, omnipresente, como parece como un viejito con barba, ¿verdad? Es una imagen mental que tenemos de cómo sería Dios, porque hacemos foco en los papás, en los viejitos de este mundo, y bueno, así como este papá es bueno, y como este hombre es bueno, y viejo, y sabio, así debe ser Dios, ¿no? Y con Jesús tenemos la imagen de que Él caminó por medio nuestro. Entonces, también tenemos ese concepto, y tenemos elementos científicos hoy en día que nos garantizan más o menos la configuración del rostro de Jesús por medio del sudario, por ejemplo. Pero del Espíritu Santo no tenemos ese conocimiento visual y a veces intelectual, entonces nos es mucho más difícil. Por eso vamos a entender primero por qué tenemos que tener esta asistencia del Espíritu y qué tiene que ver, qué significa esta palabra Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿no? En la Biblia hay cuatro palabras que se traducen como espíritu, dos del hebreo y dos más del griego. En hebreo, por ejemplo, una de ellas es neshama, que quiere decir aliento. Y la otra es ruach, que quiere decir viento, aliento, espíritu. En el griego tenemos fantasma, que es ph, fantasma sería, ¿no? Fantasma, que quiere decir aparición. Y
Pneuma, con P antes, pneuma, ¿no? Pneuma, que quiere decir viento, ¿no? Neo, como neonatal, pero es neo con una P delante, neo significa respirar, soplar, tiene que ver con el viento, ¿no? De pneuma vienen las palabras, derivan de ahí, esa es la raíz de esas palabras, derivan, por ejemplo, neumonía, que es una infección de los pulmones, que tiene que ver con la respiración. Neumático, que es el influjo de aire en una goma, ¿no? Que es la que usan los automóviles. Neumática, que es una ciencia que estudia las propiedades del aire y de los gases. Esas son las 4 palabras con que la Biblia refiere al Espíritu Santo, al Espíritu. Y hay una relación entre 2 de esas palabras que indican a este Espíritu Santo, ¿no? Jesús hizo evidente la conexión entre estas palabras, o sea, la conexión entre el significado de viento, soplo, espíritu. Vamos a leer en Juan 20, 21 al 22. Juan 20, 21 al 22. Juan 20, dice: Jesús dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Y añadió: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, ¿no? Dice en el Evangelio de Juan que Jesús sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Acá vemos cómo Jesús pone en relación al Espíritu Santo con el soplo, como dijimos hoy, con esas palabras, ¿no? Soplo, aliento, viento, espíritu. Y después vamos a leer en Hechos 1:8, dice: ustedes recibirán el poder del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Ustedes qué van a recibir? Ustedes recibirán poder. Poder de lo alto, ¿no? Jesús acá deja en claro, ¿no? Recibirán el poder del Espíritu Santo. Jesús acá deja en claro que el Espíritu Santo tiene que ver con el poder. Y esta palabra, poder, su raíz griega, viene de una palabra que se llama dunamis. Dunamis quiere decir dinamita, explosión, fuerza, poder. Entonces aquí vemos cómo Jesús pone al Espíritu Santo con estas 2 palabras, soplo, viento, y poder. Este Espíritu Santo que ustedes van a recibir tiene soplo, tiene viento, tiene aliento y tiene poder. Esas características que el Señor está diciendo es: así ustedes van a recibir al Espíritu, así ese Espíritu va a actuar en ustedes como Él actuó en mí. Entonces, ¿quién predica, mi hermano? Quien tiene este regalo de ser llamado por el Señor a comunicar la palabra de Dios, a comunicar el reino de Dios, debe recibir el impulso, debe recibir el aliento, que ese aliento que nos transforma. ¿Para qué? Para que podamos comunicar al Señor y también recibir la fuerza de Dios de lo alto.
Dice en segunda de Timoteo, vamos a leer también, vamos a buscar mucho la palabra hoy. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. Vamos a ver qué nos dice San Pablo. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. Dice: por eso te aconsejo, a vos que me estás escuchando, dice el Señor, a vos te aconsejo que reavives el don de Dios que te fue conferido cuando te impuse las manos, cuando te comuniqué el poder de Dios, cuando te comuniqué la presencia de Dios en tu vida. Dice, reaviva ese don de Dios. Cuando recibiste el Espíritu Santo por el bautismo, a vos que me estás escuchando, cuando lo recibiste por medio de la confirmación, te pido que lo reavives el don que has recibido. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de buen juicio. ¿Escuchaste, mi hermano? ¿Escuchaste, mi hermana? No hemos recibido para predicar, para anunciar un espíritu de temor. No es un espíritu de temor. No es un espíritu, el espíritu no se esconde. El espíritu no retrocede. No se acobarda, sino que tiene poder. Poder para comunicar, poder para transformar, poder para llevar esa palabra a todos lugares. Empezando, porque dice la palabra, ustedes serán mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta los confines. Primero, empezando por tu casa. Primero, empezando por los tuyos. Después, por los demás. Y hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos predicadores predicamos o predican hasta los confines de la tierra, pero nunca han predicado en sus casas? Y sus casas se caen, se desboronan. Qué hermoso predicás, mi hermano, afuera, pero adentro de tu casa. Nunca predicaste no solo con la boca, con el ejemplo. No ha sido testimonio. Entonces, como dice el famoso dicho, que siempre me lo recuerda una querida hermana, pareces el padre Gatica, ¿no? Predica, pero no practica. Y de esos hay muchos. De hecho, yo mucho tiempo fui uno de esos, que predicaba en el nombre de Jesús, que todos me reconocían que era el predicador. Oh, Leo, qué bien que predica, qué bien que predica. Pero mi vida atrás era oscura. Yo mostraba una cara preciosa, pero mi vida atrás era oscura. Y mi casa sufría. Mi casa, ¿quién es? Mi señora, mis hijos. Pero yo predicaba en el nombre de Jesús. Y porque es pura gracia de Dios, el mensaje se comunicaba. ¿Por qué? Porque no soy yo, sino porque es Dios que habita en mí y me usa como instrumento. Pero yo tuve que rendir cuenta al Señor de eso. Cuando me di cuenta, cuando reconocí mi pecado, mi error, pedir perdón a Dios y pedir perdón a los míos. Porque yo estaba predicando, pero no practicando. Y esa es la parte más difícil para todos, mi hermano. Quizás predicar con elocuencia, como hacía Apolo, predica cualquiera. Con el ejemplo, predican pocos. Y el mundo se convierte por tu testimonio y por mi testimonio, mi hermano. No solo por las palabras. Yo puedo ser un gran teólogo, un gran filósofo, y hablar y expresarme y conocerme la Biblia de pe a pa. Pero si no tengo la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, eso es como una campana que retiñe vacía en el viento y en la inmensidad. Amén. Amén. ¿Cómo se manifiesta esto? Esta asistencia del Espíritu Santo cuando predicamos se manifiesta con un amor sincero. Se manifiesta con una mente sana y racional. Por eso, como yo les dije recién, este ejemplo de mi testimonio, ¿no? Si mi mente no está sana, si mi corazón no está sano, comienzo a tener problemas.
comienzo a generar problemas, comienzo a generar confusión, porque el que me escucha y me conoce y sabe que lo que estoy diciendo no es lo que estoy viviendo, hace que yo en ese caso sea piedra de tropiezo y de escándalo y no de bendición para mi hermano, para mi hermana, para mi familia, para quien sea. Amén. Y dominio propio. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Que la predicación está llena de este espíritu, ungida por ese espíritu y libre en el espíritu, con amor sincero, con mente y corazón sano, con una razón sana y con dominio propio. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos permite a nosotros ser como Jesús y tener su propio poder. Escuche bien. El Espíritu Santo, este viento, este poder de Dios, al predicador le permite ser como Jesús y tener el mismo poder que Jesús. ¡Qué tremendo esto! Si nosotros somos conscientes de que Él habita en nosotros y que nosotros nos dejamos guiar por este Espíritu Santo de poder para poder anunciar la palabra de Dios a todos los que nos pidan razón de ser. Vamos a leer en Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el poder del Espíritu Santo. Él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Qué tremendo esto, ¿no? Dice que el Espíritu Santo lo ungió con poder. ¿A quiénes? A todo creyente. El Espíritu Santo te unge con poder. A todo aquel que cree en el Señor y tiene su fe puesta y su confianza en el Señor por medio de este Espíritu Santo lo unge con poder. El Espíritu Santo, mis hermanos, dice en Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Eso dice la palabra. Este Espíritu Santo que se nos comunica nos va a recordar constantemente todo lo que Dios en la palabra de Jesús nos ha dicho. Nos hará comprender, nos explicará y nos dará razón de ser para que nosotros comprendamos. El Espíritu Santo, mi hermano, lo que hace es darnos una comprensión continua de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón en oración, en espera, para ser llenos de este Espíritu Santo, para salir a anunciar, el Espíritu Santo nos asiste con la comprensión de su palabra. Por eso no tenés que tener miedo, no tenés que decir qué voy a decir, qué voy a hablar, cómo lo voy a hacer. Tenés que confiar, porque el poder de Dios está con vos. El poder de Jesús, que es el Espíritu Santo, el mismo está con vos para asistirte en esa predicación, en ese anuncio de la palabra de Dios. Mis hermanos, para poder transmitir a otros y que tengan un encuentro con Jesús, esa es la misión de la iglesia.
La misión de la iglesia es poder comunicar a Jesús, anunciar a Jesús. Pablo VI lo dice claramente en el Evangelio Nuntiante, que es una de sus encíclicas, dice que la única misión de la iglesia es evangelizar, es ir y llevar, no la más importante, la única. Después las demás cosas vienen, pero la misión que tiene la iglesia es anunciar el evangelio, evangelizar a todos, llegar a todos. Y a esa predicación, a ese anuncio, siempre lo han acompañado los signos y los prodigios. Hay que volver, mis hermanos, hay que volver a considerar esto. Aunque a algunos no les guste. Hay muchos que cuando hablamos de la predicación de que hay que orar y pedir signos, prodigios, sanación, curación, no sean muy cirqueros con esas cosas. No, mi hermano, nadie dice que no hay que ser cirquero, no hay que ser un circo de esto. Pero sí hay que clamar en la predicación también al Señor que manifieste sus signos y sus prodigios como lo hacía Él. El Padre Tardif, un gran sacerdote con el don de la sanación, él decía que no se puede recortar el Evangelio sacando de la predicación las curaciones. No, la acompañaban. A muchas de las predicaciones la acompañan previamente. Primero se sana, Jesús sanaba a los enfermos y después, en base a esa sanación, predicaba. Y otros durante la predicación, cuando él estaba hablando, iba curando. Cuando él iba haciendo algo, cuando iba trasladándose, cuando iba caminando, cuando iba de un lado al otro, evangelizando, las sanaciones y los prodigios se realizaban. Algunos pasan antes, algunos pasan durante, algunos pasan después. Pero es importante que estos signos acompañen. Y tenemos que volver a eso, y hay que orar para eso. Hay que pedirle al Señor que nos regale estos dones de sanidad, de curación, de liberación, para predicar, para orar, para que sean testimonios de lo que Dios hace en los que creen y se abandonan a su voluntad. Hoy me parece, mis hermanos, que la iglesia enfrenta un reto muy grande ante el mundo. Y el reto que enfrentamos como iglesia es mostrar que esta iglesia tiene el mismo poder que su Señor y que su Maestro, que es Jesús. Tenemos que curar a los enfermos, tenemos que liberar a los cautivos y oprimidos, tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Si queremos que este evangelio, esta palabra de Dios, nuestra predicación, dé sus frutos. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué hoy, estando en el 2020, todavía hay lugares que no llegó la palabra de Dios? Todavía hay países, sectores donde todavía no se llegó la predicación del evangelio. ¿Qué está pasando? En algo estamos fallando, algo no estamos haciendo y hemos dejado de anunciar, hemos dejado de poner el motor de la evangelización para predicar, hemos desestimado los signos y los prodigios de los tiempos y nos hemos hecho muy racionales, hemos dejado de ser permeables a este Espíritu Santo para que nos conduzca y que realmente solamente nosotros seamos como caños oxidados por donde el manantial de agua viva pase. Nos hemos hecho caños con codos y curvas por todos lados y lo único que hemos hecho con nuestra razón, con nuestro encuadramiento, el agua sigue pasando porque es el Señor, pero le hemos dificultado el pasaje. Hemos hecho curvas y contracurvas, caños, codos, para que el agua vaya haciendo todo esto, en vez de ser un fluir directo y potente. Tenemos que cambiar esto. Tenemos que orar y pedir
al Señor su poder en el Espíritu Santo. Si queremos incendiar, tenemos que cambiar nuestras estrategias, tenemos que cambiar nuestros métodos, tenemos que cambiar nuestros ejemplos. Tenemos que confiar más en el poder del Espíritu Santo y dejarnos guiar para anunciar la buena nueva del reino por todos los dones y carismas que el Espíritu Santo quiera regalar y quiera obrar en su pueblo. Dice en Jueces 15:4, y con esto terminamos, dice que Sansón capturó 300 zorras, las ató cola con cola y en el medio les puso una antorcha, y con eso derrota a los enemigos, a los filisteos, que los sobrepasaban en número y demás. ¿Cómo? Ataca sus sembradíos, donde ellos tenían que comer. Hace que las zorras que estaban atadas por la cola, unidas por la cola y con una antorcha, se las prende y las larga. Y estas empiezan a correr por medio del sembradío y prenden fuego todo. Y se quedan sin alimento los filisteos, y de esta manera Él les imparte victoria. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un ejemplo que ponía un gran maestro de la predicación, que es Pepe Prado Flores. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar como estas zorras para incendiar el mundo, para incendiar nuestros lugares, nuestras comunidades, nuestra renovación carismática, para incendiarla con el poder del Espíritu Santo, para llevar esta antorcha que vaya incendiando. Tenemos que estar como las zorras unidos, tenemos que estar juntos, es la única manera. Nosotros cada vez, mis hermanos, nos vamos subdividiendo, nos subdividimos, ¿no? Yo me hago de este color, yo me hago del otro, yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de acá, yo soy de allá, yo hablo así, aquel habla distinto, me voy con los que hablan de esta forma, me voy con los que son... No, mis hermanos, no, tenemos que unir todos los dones, tenemos que unir todos los carismas y apuntar a la predicación del Evangelio con nuestra palabra y con nuestro testimonio para poder incendiar al mundo de esta buena noticia. Y sobre todo, estar unidos a toda la iglesia de Jesús. Un predicador no tiene autoridad por sí solo. Es más, el predicador que se corta solo, que no está con el cuerpo de la iglesia, termina siendo un peligro para el cuerpo de Cristo. Termina siendo un dolor de cabeza para el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Todos, mis hermanos, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso, quien predique con el poder del Espíritu Santo tiene que estar íntimamente unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ser pastoreado, recibir de parte de Dios, por medio de los hermanos, la corrección y también la enseñanza, como le pasó a Apolo. Pedir nuevas fuerzas, pedir nuevos dones, no solo quedarnos con el hablar bonito, el hablar lindo, que está bien, pero pidan los dones de sanidad, de liberación, que acompañen a la predicación. Vamos a darte gracias, Jesús. Gracias por este encuentro. Podríamos hablar mucho más, pero esto es una idea de lo que tiene que ser nuestra predicación con el poder del Espíritu Santo. Después podemos hablar mucho de la formación de un predicador, de métodos, estrategias. Eso es otro tema y será para otro encuentro o para varios encuentros. Pero quien predique, y están llamados todos, todo bautizado está llamado a anunciar. Vos que me estás escuchando, yo que te estoy ahora hablando en el nombre de Jesús. La iglesia necesita, el cuerpo de Cristo necesita bocas, personas que lleven este mensaje, que comuniquen, que despierten al que está dormido, que levanten al que está moribundo, que sanen al que está enfermo, que liberen al que está oprimido, que los llene de alegría aquel que perdió el gozo y la esperanza. Necesita hermanos llenos del poder del Espíritu Santo, que se dejen guiar por este Espíritu y que sean ungidos para esta misión tan importante
a la que somos llamados. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús y por medio del poder del Espíritu Santo, yo te pido que en esta hora toques el corazón de todos aquellos que me están escuchando y que sienten en su interior un llamado a comunicar tu palabra, a comunicar tus bondades, a hablar de vos para glorificar a Dios Padre Todopoderoso. Toca esos corazones, saca toda timidez, saca todo temor. Danos un espíritu de valentía, de fortaleza. Llenanos, que podamos, Señor, primeramente ser testimonios de tu poder en nuestros hogares, en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en esta bendita vicaría de Almirante Brown. Ven, Espíritu Santo, y comienza a fortalecer. Ven, Espíritu Santo, y comienza a derramar tus dones y tus carismas en todos los hermanos que nos están escuchando. Desciende con nuevos carismas, desciende con nuevos dones, aviva los deseos que se habían apagado, aviva, Señor, esos corazones que estaban ardiendo de gozo por predicarte y que hoy ya no lo están. Ven, Espíritu Santo, trae el don del conocimiento y de la sabiduría sobre tu pueblo, para que no perezcamos, Señor, porque un pueblo que no conoce, que no tiene esa experiencia de vos, puede perecer por esta falta de conocimiento. Por eso envía tu Espíritu, que es un espíritu de revelación, para que nos revele tu palabra, para que nos diga las cosas que tenemos que hacer y cómo hacerlas, Señor, conforme tu palabra y según el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, ya se nos fue la hora, así que un gozo, una alegría compartir esta palabra con ustedes, que broten frutos de esto que se plantó hoy, de esta raíz que llegó a esa tierra de tu corazón y de tu mente, y que empiecen a brotar frutos. Yo declaro en el nombre de Jesús que van a haber brotes nuevos de evangelización desde esta bendita vicaría de Almirante Brown. El Señor quiere encender la vicaría y necesita de vos, mi hermano, mi hermana, el joven que me está escuchando. Dios quiere encender de fuego esta vicaría. Dios les dice a ustedes, vicaría de Almirante Brown y San Vicente, levántanse, anuncien, lleguen a todos, basta de pasividad, basta de tibiezas, sino llenos del poder de Dios, llenos de mi Espíritu Santo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús para ustedes y creo en mi corazón que se van a levantar nuevos hermanos con este carisma de anuncio, de predicación, de sanación y de curaciones. Gloria a Dios, que el Señor los bendiga, paz y bien.